El Señor esté con vosotros. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. En aquel tiempo, al pasar, vio Jesús a un hombre ciego de nacimiento. Entonces escupió en la tierra, hizo barro con la saliva, se lo untó en los ojos al ciego y le dijo: ve a lavarte a la piscina de Siloé, que significa enviado. Él fue, se lavó y volvió con vista. Y los vecinos y los que antes solían verlo pedir limosna preguntaban: ¿no es ese el que se sentaba a pedir? Unos decían: el mismo. Otros decían: no es él, pero se le parece. Él respondía: soy yo. Llevaron ante los fariseos al que había sido ciego. Era sábado, el día que Jesús hizo barro y le abrió los ojos. También los fariseos le preguntaban cómo había adquirido la vista. Él le contestó: me puso barro en los ojos, me lavé y veo. Algunos de los fariseos comentaban: este hombre no viene de Dios, porque no guarda el sábado. Otros replicaban: ¿cómo puede un pecador hacer semejantes signos? Y estaban divididos. Y volvieron a preguntarle al ciego: ¿y tú? ¿Qué dices del que te ha abierto los ojos? Él contestó: que es un profeta. Le replicaron: has nacido completamente empecatado y nos vas a dar lecciones a nosotros. Y lo expulsaron. Oyó Jesús que lo habían expulsado. Lo encontró y le dijo: ¿crees tú en el Hijo del Hombre? Él contestó: ¿y quién es Señor para que crea en él? Jesús le dijo: lo estás viendo. El que te está hablando, ese es. Él dijo: creo, Señor. Y se postró ante él. Palabra del Señor. Maestro, ¿quién pecó, este o sus padres, para que naciera ciego? La pregunta es pertinente, claro. ¿Por qué? Porque el pecado es mal que engendra mal. Nuestra naturaleza caída es consecuencia del pecado original. A partir de ahí todo. Asimismo, el pecado actual, el pecado que yo cometo, por ejemplo, siempre afecta. Afecta a quien lo comete. Me afecta a mí y se revierte en otros. Incluso se revierte a la descendencia a veces. El más dramático, más bien trágico, contagio y contaminación viene del pecado. Afecta a la humanidad. El mal moral, el mal espiritual, que no es perceptible a veces a primera vista, es muchísimo más dañino que el mal corporal, el mal físico, que sí se ve. El primero, el mal moral, si no se lo ataca, lleva a la muerte eterna. El mal físico puede ser ocasión de salvación. Ni este pecó, ni sus padres, sino para que se manifiesten en él las obras de Dios, dice el Señor. Jesús revela al Padre. Recordémonos, ante la pregunta de Felipe: muéstranos el Padre. Él le dice: Felipe, ¿por qué me preguntas esto? Quien ha visto al Hijo ha visto al Padre. En las obras del Padre que Él cumple, ahí se ve. Está reflejando el Padre, Él está sanando. Son obras de amor, obras de salvación, de sanación física. La salvación nos lo muestra especialmente en este Evangelio de hoy, es la recreación de Dios. Porque Jesús, ¿qué hizo? Escupió en la tierra, hizo barro con la saliva, se lo untó en los ojos al ciego y le dijo: ve a lavarte a la piscina del enviado de Siloé. Y él fue, se lavó y volvió con vista. Es decir, aquí hay algo importante para destacar. No es porque sí que Juan comience su evangelio con aquellas palabras en el principio, que es la misma con que comienza toda la Biblia, en Génesis, en el principio. En el principio era el Verbo. En el principio Dios creó el cielo y la tierra. En el principio. Génesis relata luego la creación, Juan la recreación, obrada por el Verbo encarnado por Jesucristo. Y este es un acto de recreación. Jesús ahora cumple con ese gesto
que está recreando, le está dando la vista al ciego, que era ciego de nacimiento, que nunca la había tenido. Le hace renacer, a ver la riqueza de la creación, a contemplar el rostro de Jesús, del Salvador. Soy yo, ¿eh? Aquí está. Una de las primeras cosas que ve es a Cristo. Es decir, es la imagen perfecta del Padre en el rostro de Cristo. Y le da la luz de la fe y le da la luz de la verdad. En el Génesis, justamente en el capítulo 2, que es además el segundo relato de la creación, hay 2 relatos. Ahí leemos que Dios, con la tierra del suelo y con el agua del manantial que estaba en el Edén, modeló al hombre e insufló en su nariz la vida, el espíritu. Lo modeló con la tierra, lo hizo de barro. Una de las fórmulas, recordemos, de miércoles de ceniza, del ritual, es: recuerda que polvo eres y al polvo, en polvo te convertirás. Jesucristo, con ese gesto está entonces recreando, está mostrando que Él vino a hacer todas las cosas nuevas. No solo vino a restaurar el hombre, sino a recrearlo. Y para completar la obra, lo hace también por el hecho simbólico que debe ir a limpiarse, nada menos, no es porque sí, a la piscina de Siloé, del enviado. Jesucristo es el enviado del Padre. Es Él, solo Él, el enviado, que nos vuelve hombres nuevos, porque nos limpia de los pecados. Y Él a su vez hace de nosotros enviados, apóstoles, que eso quiere decir apóstol. Pero antes de haberlo untado con ese barro, el Señor había dicho: mientras es de día, no está en esta parte, está en el capítulo, pero no está en lo que hemos leído. Mientras es de día, tengo que hacer las obras del que me ha enviado. Viene la noche y nadie podrá hacerlas. Mientras estoy en el mundo, soy la luz del mundo, dice. Es decir, todo el drama de la humanidad se podría resumir en esa lucha entre la luz increada, que es Jesucristo, el Verbo encarnado, y las tinieblas que no aceptan la luz. Entre el misterio de la encarnación y el misterio de la iniquidad. El misterio del amor de Dios. Ese misterio que lo hace hacer a Dios, que es creador, a ser salvador por medio de su Hijo, que se encarna. Siempre Dios es salvador, obviamente, pero cuando llega a la plenitud de los tiempos, cumple la obra de salvación en la humanidad a través de un hombre que al mismo tiempo es Dios. Y por otro lado, está el misterio de iniquidad, el misterio del mal, que se opone totalmente y que se manifiesta a partir de la venida del Señor, a partir de la encarnación. Ahí es cuando se manifiesta. Y es lo que se viene prolongando, es decir, desarrollando a través del tiempo, y estamos en este momento, evidentemente, está el misterio de iniquidad en su cúspide, ¿no? Hasta que se ha derrotado totalmente, claro. Ahora, estamos en Cuaresma, cuando debemos meditar todo lo que significa la pasión del Señor. Él vence, pero vence siendo obediente en la cruz. Es el momento de la victoria sobre el mal. Todo un Dios hecho hombre, eso es tremendo, dado a los hombres para que los hombres lo maten. Y Él no los aniquile, porque matar al Hijo de Dios merece la cancelación de la humanidad. Sin embargo, a través de Él, en virtud de su muerte, el hombre encuentra la salvación. La única condición que nos pone Dios es que nos arrepintamos y que pidamos perdón, le pidamos perdón. Eso es lo único. Ahora, a veces la soberbia impide eso. El hombre soberbio, ¿no? Él nos está diciendo, no importa cuán tremendo ha sido tu pecado. Has matado a otro, has matado a tu hijo, a tu propio hijo. Has cometido las mayores abominaciones. Me has negado, has pisoteado mi nombre, te has consagrado al mismo demonio.
si te arrepientes de corazón, yo te perdono. Eso nos dice. La soberbia, como digo, nos separa del amor de Dios, mucho más que otros pecados, aunque no parezca. Reconozcámonos pecadores, hermanos. Pidamos el Espíritu Santo que nos ilumine desde dentro, es la luz, que nos ilumine para ver el estado de nuestra alma. La confesión que se ha degradado, como todos los sacramentos, claro. Primero la Eucaristía, y también una cosa lleva a la otra. Degrada la confesión, se degrada la Eucaristía. La gente va con grandes pecados, sin confesarse, vaya a saber desde cuándo. Pues la confesión, como dijo un santo, debe ser precedida por lágrimas de arrepentimiento y seguida por lágrimas de alegría, de felicidad por la absolución sacramental. El Señor es la luz, esa luz que nos ilumina, que ilumina a todo hombre, ¿no? Él es la luz. Y vino a las tinieblas. Es el día en medio de las tinieblas. Yo decía antes que el drama de la humanidad está encerrado entre esa lucha entre el misterio del amor de Dios y el misterio de la iniquidad, del mal, que se pone manifiesto a partir de la libertad que Dios nos dio. Porque ahí es donde se pone manifiesto, cuando yo hago uso mal de mi libertad, cuando mi libertad no sigue la verdad. Regresando a San Juan, en su magnífico prólogo dice, la luz brilla en la tiniebla y la tiniebla no la recibió. Y todavía más concretamente dice, vino los suyos y los suyos no lo recibieron, pero a cuantos lo recibieron les dio el poder de ser hijos, de volverse hijos de Dios, a los que creen en su nombre, es decir, a los que creemos en Él, a los que confiamos en Cristo. Somos hijos de Dios. Hijos por el bautismo, porque el bautismo es el paso que significa que yo creo en Él, o que yo lo confirmo ese paso que dieron por mí cuando no tenía mucho uso de razón, pero en la confirmación digo sí. Este relato juánico de San Juan de hoy sigue, ¿cómo sigue? Con la ceguera, pero ¿de quién? De los fariseos. Ya el otro ha sido sanado. Estas autoridades judías que amenazan con echar de la sinagoga a los que reconocieran que Jesús es el Mesías. Nosotros somos los que sabemos, ustedes no saben nada, vosotros no sabéis nada. Al que diga que es el Mesías, fuera. Bueno, eso era tremendo. Eran ciegos que conducen a otros ciegos. Ahora, los judíos que creían en Jesús tenían miedo de ser excomulgados. ¿Por qué? Porque la muerte religiosa era la muerte civil, porque la religión era todo, una verdadera teocracia. Y también en el relato vemos cómo el que era ciego tiene ahora la luz de volverse maestro de quienes pretendían serlo. Les enseña a Él. Por eso el Señor dice al final, para un juicio he venido yo a este mundo, para que los que no ven, vean, y los que ven se queden ciegos. Dios está juzgando cuando el hombre cree que es el que juzga. Bueno, todo el juicio que le hacen a Él, en realidad es Dios que está juzgando a todos ellos que están juzgando al Hijo de Dios. Por eso, por encima de todo juicio humano está siempre el juicio divino. Y es el único juicio veraz, verdadero. Nosotros naturalmente nos ponemos en todo esto de parte del ciego, obviamente de parte del Señor. Pero nos preguntamos, es de preguntarse, ¿no seremos a veces, no digo siempre, pero a veces, como los fariseos? ¿No seremos impedimento al paso de la luz? Como pantallas que proyectan una sombra, que no somos portadores de luz, sino portadores de sombra. Con nuestros prejuicios, con nuestra soberbia, cuando hablamos de un pedestal para decirle al otro cómo ser mejor cristiano y nosotros no lo somos, qué sé yo. Cada uno verá, para eso están los exámenes de conciencia.
Pero a propósito, ahora, siempre, pero ahora más que nunca, hagamos buenos exámenes de conciencia, luego de pedir al Espíritu Santo que nos dé la luz. Nunca sabemos la hora en la cual seremos llamados. Estemos siempre con el corazón limpio, en regla, puros, irreprochables ante el Señor. Alabado sea Jesucristo, sea por siempre bendito y alabado.